¿Cómo están? Bienvenidos, lindo viernes. Hoy tengo un gran invitado. Hace un año atrás me tocó entrevistarlo y ya era el tipo que más sabía sobre el fenómeno de la migración que estábamos viviendo en Chile. Después me tocó conversar con él hace aproximadamente 3 semanas atrás y es uno de los hombres que está más metido en el caso de la gobernación de Santiago y lo que está sucediendo con Claudio Rego, Procultura y otras cosas más con Álvaro Belolio. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches, bienvenido. Bien, ¿y tú? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Oye, a ver, partamos de 1 a 10 para que la gente empiece a entender y a hacerse una idea. ¿Qué tan complicado está Claudio Rego, dado los últimos antecedentes y lo que ya salta el día miércoles, ya con 1.800 millones también que no están bien rendidos? En la arista penal en la Fiscalía, no tiene abierto el caso Procultura, ahora tiene el tema del coaching y otro, yo diría 2 de 10. Y podemos hablar un poco del detalle, que ha sido bastante sorpresivo, que él diga que él llamó al fiscal, que sus abogados, ellos eligen la fecha en que van a buscar los teléfonos, que ellos eligen la fecha en que van a declarar, algo que yo no soy abogado, pero suena medio extraño. Sí. Pero la arista... Suena como un poquito a privilegio, ¿no? Sí, y los mismos abogados favoritos del Frente Amplio, los que tenían acceso privilegiado a ver si Boric era imputado o no. O sea, yo no sé si todas las personas que son imputadas tienen esa capacidad. Como de decidir ellos cuándo hablan, cuándo les entregan las cosas, cuándo los van a ver. Ha sido medio raro. Entonces, eso es la parte de la Fiscalía. Yo creo que eso se va a resolver razonablemente bien. Pero la parte que tiene que ver con la responsabilidad política y administrativa, o sea, uno son los informes de la Contraloría, informes finales, y otro, la responsabilidad que es en el Trisel, yo creo que es bastante más complejo. Porque finalmente, la excusa de que tiene delegada la responsabilidad en el gasto público puede que sea cierto para la Fiscalía, pero hay responsabilidades políticas y administrativas para el Trisel y para la Contraloría. Lo que uno ve, y solamente tomando elementos de esta semana, uno ve, por ejemplo, y empieza a sacar rápido la calculadora y dice ya, 1.600 millones que le pasó a Alberto Larraín. Alberto Larraín saca la plata, ¿cierto? La mete en fondos, en depósitos financieros para rentabilizarla, cosa que no se puede, ¿cierto? Ya. Sale 1.600 millones. Después, uno aparece Ager Consultores, ¿cierto? Un trato directo, millones. 110 millones. La señora, que es una de las propietarias, ¿cierto?, de la empresa, trabaja con él desde el año 2005, una persona de su máxima confianza. Su pareja, digamos, trabaja también en esta empresa, el coaching, el contador, ¿cierto? 110 millones, nadie sabe. Después la otra empresa española que lo viene contratando para hacer coaching de hace los últimos 4 años, 200. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. 50 millones. El miércoles pasado, gastos no bien rendidos, facturas duplicadas, triplicadas, 1.800 millones. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que a nadie le pase nada? Porque yo uno agarro la calculadora y ya llevo 4.000 millones y no pase nada, y este despilfarro de plata pública y no pase nada. Eso ha sido una de las principales razones también por la necesidad de ir al Trisel. Me acuerdo, lo hablamos en la radio hace un par de días atrás, dijiste, ¿qué están esperando? Y finalmente tenía que ver un poco con eso. O sea, caso Procultura, 2 años, con todos los antecedentes que se han visto de Alberto Larraín, no hay ningún formalizado. O sea, hay más fiscales que han cambiado que formalizados. Se han pasado 2 años, ¿y qué pasa ahí? Y en este caso lo mismo. O sea, uno ve 115 millones a la mamá del subsecretario de Desarrollo Regional que ve su presupuesto. O sea, eso es muy absurdo, es muy obsceno. 110 millones, y también dividido en 2 cuotas, sí, justo bajo las 1.000 UTM, a el socio de la jefa de presupuesto, de inversión y presupuesto, que firmó el primer trato directo. Coaching ontológico, 10 coaching por 240 millones. Entonces, y es gente que efectivamente lleva muchos años trabajando, y lo que hemos visto es que esto se ha dado de forma reiterada. Ocupan el trato directo para no pasar por la ley de compras públicas, sí, o sea, bajo las 1.000 UTM. Más UTM al tiro, se pasa la plata directa. Directo, pero estas emergencias de trato directo se hacen constantemente, se hacen todos los años, y justo personas relacionadas a él o a su círculo cercano. Alberto Larraín, él decía que Claudio Rego era su padrino político. Mayuri, 20 años trabajando con él. Coach, 11 años trabajando con él. Claudia Serrano, también la mamá de Miguel Crispi, también la conoce hace 20 años. Entonces, finalmente, ¿de quién es la plata? ¿Es de los vecinos o es de este grupo de cercanos a Claudio Rego?
Se habla mucho de que Claudio Rego tiene una red de protección importante. Uno escucha a distintos abogados y los abogados te dicen, mira, lo que está pasando a Claudio Rego es lo mismo que le pasó a Karen Rojo. Karen Rojo por 20 millones se fugó del país, está detenida, está presa en Países Bajos. Claudio Rego ya lleva, yo te saqué la suma, más de 3.200 millones, que nadie sabe nada. ¿Tiene algunas redes que lo hacen que sea como un intocable? Que pueda declarar cuando quiera, que lo van a allanar, pero dice, no, vayan acá a la oficina. ¿Qué es lo que... No, ¿Qué hay detrás de esto? El tema de la fiscalía yo probablemente lo encuentro muy, muy extraño. De hecho, probablemente creo que este tema deberíamos levantarlo y pedir una reunión con el fiscal nacional. Porque el gobierno regional metropolitano financia ciertos programas de la Fiscalía Metropolitana. Perdón. El gobierno regional metropolitano financia programas de la Fiscalía. Sí, se le pasa plata. Para algunos proyectos, pero le pasa plata. Entonces, bajo estas condiciones, y uno ve algunos casos de allanamientos, de querellas, que son tremendamente complejos, unos que duran 10 años, y en este caso, llega su abogado así del equipo de Schurman, de los del Frente Amplio, y dicen, nosotros decidimos cuándo entregamos el teléfono al computador. Nosotros decidimos cuándo vamos a ir a hablar, a entregar la declaración. Y el mismo gobernador lo dijo en el pleno anterior, no el del miércoles pasado, sino el anterior a ese. Yo llamé al fiscal por teléfono para decir que nos poníamos a disposición. Bueno, ¿qué imputado tiene a su disposición el teléfono del fiscal? ¿O tiene esa flexibilidad? No puedes llegar y llamar al fiscal. Entonces, claramente, la relación con la fiscalía, más aún cuando acaban de contratar hace muy poco a el cuñado del ministro del Interior del Partido Socialista, José Roa, por honorarios en casos muy raros. Y cuando hace un mes y medio, cuando se destapó el caso Procultura, porque hubo acceso a las carpetas, no les gusta algo y rápidamente cambia al fiscal y se congeló todo. Entonces, acá yo creo que efectivamente son procesos que están en la norma u otros, pero finalmente estos privilegios yo creo que son complejos en ver en una sociedad donde claramente el tema de la impunidad genera confianza en las instituciones. Sí. Mira, hace un par de días Tomás Moschetti levantó este tema y me gustaría compartirlo contigo para bajarlo y después lo conversemos. A ver, ¿le pueden poner por favor a full? A ver. Mira, aquí hay 3 cosas que a mi juicio son gravísimas. Cuando un fiscal pide a un tribunal de garantía un allanamiento para incautar determinados elementos, documentos, computadores, etcétera, teléfonos, esa solicitud es reservada. Usted va a entender muy bien por qué es reservada. Porque si no van a sacar todos los documentos y se los van a llevar a otra parte. Por eso reservado. ¿Qué pasó acá? Que por alguna razón que no sabemos, los abogados de Claudio Rego parece que supieron antes. Y por eso le dijeron, estamos dispuestos a entregar antes de que el tribunal se pronunciara. Hasta el momento nadie ha explicado esta extrañísima situación. 2, tú Marcela nos contabas que cuando llegaron al domicilio de Rego no entraron al domicilio, sino que en la puerta recibieron los documentos, los elementos. Entonces recibieron los elementos que Claudio Rego quiso entregar, porque nadie puede probar que otros se quedaron al interior del departamento. Esto no es habitual. La policía entra, incauta, es la policía la que toma las cosas. Es la policía, ese es el allanamiento. ¿Por qué te trato de favor? Tercer lugar, ningún imputado declara cuando quiere. Eso no es así. Declara cuando el Ministerio Público estima que es el momento adecuado en la investigación. ¿Por qué digo esto? Porque los fiscales para poder... Ahí estaban, tres puntos que son a lo menos curiosos, ¿cierto? Los abogados sabían cuándo iban a hacer el allanamiento, ¿cierto? Entregó lo que quiso y después va a declarar cuando se comunica con el fiscal y va a declarar cuando quiere. Entonces, un poco pasa eso. Muchas veces me preguntaron ¿por qué no esperan resultados de los procesos en la Fiscalía para ir al TRICEL, que estamos trabajando ahí con los abogados del Partido Republicano, abogados de RN? Y esto un poco, o sea, 2 años de precultura sin formalizado, y en este caso quiero hacer un proceso hiper express con unos privilegios, donde yo realmente creo que la línea política, la decisión política administrativa pueden ir perfectamente en paralelo con la Fiscalía. Y ojalá que la Fiscalía se aclare el tema. Pero cuando uno ve juicios de 10 años que no pasa nada, cuando uno ve estas condiciones y estas contrataciones, estos cambios de fiscales, estos privilegios, como dijo el mismo Tomás Moschetti,
Yo creo que hay que hacerlo por caminos paralelos y nuestro rol principal como consejeros regionales, y para eso nos lo eligieron, es velar por la fiscalización, principalmente de la responsabilidad política de ¿Por qué la UDI se demoró un poquito en...? Estamos trabajando, hemos visto el informe de la Contraloría con el tema de, principalmente el tema del coaching y otro. Informe que es muy concluyente, informe final. O sea, no hicieron la pega desde antes, porque le enviaron un preinforme en enero y no nos dijeron nada. Respondieron muy mediocremente y finalmente en el informe final les da muy duro. Nosotros queríamos juntar buenos antecedentes, porque principalmente el punto principal acá es que vemos que de forma reiterada existen estos tratos directos o estas imprudencias con relaciones con parientes, con directivos, con familiares de las autoridades, con otras que van beneficiando a este círculo que lleva muchos años trabajando. Entonces, pasó el miércoles, de hecho creo que el mismo miércoles lo hablamos. El jueves yo con el tema de AGEM, yo ya dije, no, esto es inaceptable. O sea, una empresa que 2 años consecutivos se gana una asesoría en materia de contabilidad, donde el informe de Contraloría dice que el encargado era un técnico bilingüe que era cajero en OK Market. Que está perfecto que sea cajero. No hay problema. Pero que no sea un asesor por 110 millones de pesos en contabilidad. Y lo segundo, la página web, que era una vergüenza, eso que tenía los números falsos, que ni siquiera escribían asesoría. La socia de AGEM trabaja en el 2005 con Claudio Rego. Y ahí, ahí yo tomé el root y empezamos a revisar, porque hay unas páginas que te hacen las asociaciones con los root asociados. Y vimos, y había una empresa creada 2 años antes, Mira, justo con la socia. Y dije, no, esto es muy raro. Y nos conseguimos la primera licitación, que es firmada por la propia socia. Y en uno de los considerando, el considerando 7, dice que licitar es muy complicado, que ellos necesitan gente flexible y especializada y que es más rápido generar tratos directos. que licitar es muy complicado. Claro, entonces por eso no hacen trato. Pero al final el punto es, ¿de quién es la plata? Si la plata es de los vecinos, el proceso de licitación es para darle seriedad. Pero tú no puedes contratar al socio de tu jefa de la División de Inversión y Presupuesto. Así como no deberías hacer múltiples tratos directos con la mamá del subsecretario, que él define tu presupuesto regional. Justo un año antes que se flexibilizó en la IPRES los requisitos y abrió el caso convenio. Mira, Álvaro, uno sabe que están sacando la plata, que le están haciendo el tratito directo, que te inflan el precio, que la están manoteando. Eso es un dato, los ciudadanos la sabemos. O sea, esto ha sido así y se ha usado mucho. El punto es que uno dice, pero nadie paga acá. La sensación de impunidad, entonces después la clase política le exige a la gente que pague el TAC, que te pague el peaje, que te pague el IVA, que te haga la devolución de impuestos. Entonces, ¿con qué cara? No, y al final uno, siendo muy franco, nos pasa yo fui jefe de servicio. Nosotros hacíamos una vaca para comprar las galletas para las reuniones. O sea, comprábamos así pancito y nos comprábamos un horno entre varios para calentar los panes en la tarde. O sea, era algo muy precario, porque generar un presupuesto a hacer estas condiciones era tremendamente complejo. Finalmente uno se pregunta, ¿seré yo el weón? Claro. Porque todo el mundo hace estas cosas y no pasa nada, ¿cachai? Entonces, ¿cómo puede ser? A todos les llueve y uno así como de weón siempre. Entonces, también hay un tema cultural y yo creo que eso es bien relevante ir viéndolo. Entonces, ahora preguntan, y hay una presión bien importante en distintos sectores, y finalmente corresponde, y es nuestro rol como gobierno regional y como consejeros, resolver este tema. Álvaro, yo te escucho eso y uno dice, claro, uno se siente el gran pelotudo de esto, porque uno tiene que pagar impuestos, tiene que pagar contribuciones, tiene que estar al día. Entonces, y uno ve la clase política, ¿cierto? Las vacaciones, que te juntan la semana distrital, que esto otro, que la hermana, que la amiga, que el primo, todos le sacan plata al Estado. Y al final del día un abogado me dice, mira, Feito, me dice, pues yo le pregunto, ¿alguien se va a ir preso, pero de verdad preso? Y me dice, mira, Feito, simio no mata simio. Entonces al final como que la tienen armada, se protegen entre todos y no va a pasar nada. ¿Orrego merece ser destituido o no? Yo creo que esa decisión la tomará el Trícel, y me alegra que la tome el Trícel y no sea una votación dentro del Consejo Regional. Pero ustedes son los consejeros regionales. Por eso, porque no va a ser una decisión política. Se va a basar en el mérito de que se valida de que existe una acción reiterada de donde estos tratos directos, imprudentes al menos,
por la falta de control, va a haber una responsabilidad. Pero no debería de sobrar, digamos, con el informe de Contraloría. Yo creo que después sí. te devuelve otro informe donde te dice, ¿sabes que hay más encima 1.800 millones que están mal rendidos? No, en estos días, el miércoles, nos desayunamos con el informe de la corporación, que, ojo, se le habían pasado un mes antes y no lo habían dicho. A nosotros nos llegó el miércoles en la mañana el informe. Y los otros se habían conseguido transparencia que estaba la noche anterior. Y también pasa con el otro informe. El primer informe, el preinforme de Contraloría, con el tema del coaching, fue en enero. Y ellos, cuando les pedían las 52 actas, entregaron solo 16. Entonces también, ¿cuál era la relación que había antes con Contraloría? Que sentían que respondiendo de forma incompleta y mediocre, saltaban de polvo y paja y no tenían que comentarle al Consejo Regional o al resto de las personas. Y muchas veces nos enteramos directamente por publicaciones de la Contraloría o por la prensa. A ver, es impresionante. Están los antecedentes de Contraloría, están los documentos de Contraloría. Yo creo que la salida de Claudio Rego es inevitable. ¿Cuál es la vía más rápida? A ver, hay 3 vías. La primera es una acusación constitucional, que uno sabe que esas no flotan, y no ha habido buena experiencia en los últimos 10 años con ese tema. Y no creo que llegue a ese estándar. El segundo tiene que ver con la Fiscalía. Si la Fiscalía genera y llega a una etapa de formalización, se podría suspender del cargo, y una suspensión por un plazo prolongado podría generar una vacancia. Y el tercer punto tiene que ver con el TRICEL. Vamos a hacer una solicitud en conjunto con consejeros de Republicano, estamos trabajando con los abogados de RN, en que se va a solicitar derechamente que ellos que hagan una remoción, la cesación en el cargo, y el TRICEL con todos los antecedentes va a validar si eso tiene sustento o no. Y nosotros vamos a hacer un informe. O sea, merece ser destituido si ustedes están firmándose. Eso es, según la información que nosotros tenemos y según estos actos reiterados, creemos que sí, pero no una lógica, una votación política, sino levantando el tema administrativo y que un tribunal independiente, el TRICEL, muchos jueces de la Corte Suprema están ahí. Claro. Una cosa es la que diga Claudio Rego, que es un aprovechamiento político, y es la típica que la ven entre los políticos, pero lo que ve la ciudadanía es que esto está todo mal y es un desastre. Es que al final, y pasa, dicen, oye, pero ¿por qué se apuran tanto y todo? Y yo llego a mi distrito, me fue muy bien por suerte en la elección, más de lo que me esperaba. Siendo ingeniero en computación, uno nunca espera que tanta gente te apoye. Pero uno va al distrito y escucha a las personas y dicen, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Yo les digo, no sé, que la comisión investigadora, que soltó el miércoles, y de hecho me tocó estar, claro, pero la última comisión investigadora, la anterior, duró 8 meses y el informe ni siquiera se votó en el Pleno. Ahora se puso un plazo de 45 días y esperemos que den ciertos resultados. Pero además tuvimos una comisión, un plenario extraordinario para la Comisión de Precultura, donde hicimos muchas preguntas que se comprometieron a entregar y desde mi perspectiva no me han contestado prácticamente ninguna. Ya ha pasado 1 mes y medio. Entonces dicen, la Fiscalía, 2 años el caso de Precultura sin formalizado. Este caso express, donde sus abogados del Frente Amplio rápidamente se coordinan con la Fiscalía para entregar lo que quieran y declarar la fecha que quieran. Lo que es muy raro. Entonces, realmente no tenemos más opción y tenemos que actuar ahora, porque la plata de los vecinos es ahora, los problemas de los fondos son ahora, los problemas de seguridad son ahora. Pues es increíble, Precultura 2 años y no hay ningún formalizado. Eso es inentendible. Es un chiste. ¿Qué plazo tienen para presentar el escrito? Lo estamos trabajando, lo que sí, como buen ingeniero aprendí que hay que tener buenos abogados. Estamos esperando que los abogados validen el tema. Estamos trabajando en conjunto con abogados del Partido Republicano, con abogados de Renovación Nacional. Una vez que todos los abogados estén de acuerdo, nosotros vamos a ingresar el escrito, pero no sé si conoce el dicho 5 abogados, 6 opiniones. 5. Entonces la idea es llegar a un acuerdo transversal para que sea un documento y también quiénes van a ser los abogados que van a ser los alegatos, porque finalmente hay que ir a presentar esto. Álvaro, tú fuiste director de Migraciones de Sebastián Piñera. Una de las tantas cosas que se le dicen a Sebastián Piñera sobre la crisis migratoria es el famoso cucutazo. El llamado a que vengan todos, los vamos a recibir con puerta abierta. Después aparecían otros recortes donde, si no me equivoco, aparecía Pablo Longueira, no me acuerdo quién, Cecilia Pérez. Tenemos espacio todavía para recibir migrantes, bienvenidos todos. ¿Qué tanto hay de cierto de que la crisis migratoria fue empujada por Sebastián Piñera?